En este video te quiero compartir un ejercicio para mí muy poderoso de cómo vivir el perdón en tu vida, de cómo perdonar a los demás. Pero, ¿por qué perdonarlos? A lo mejor sería la primera pregunta en hacernos, ¿verdad? Muchas personas venimos cargando con situaciones, con recuerdos de experiencias o de cosas que nos hicieron los demás, el cual nos provoca mucho dolor, coraje, resentimientos, y ahí los traemos, y ahí los traemos. Y los traemos tanto en nuestra mente, los estamos viendo manifestados en nuestros días. ¿Por qué? Porque vivimos en constante coraje, vivimos en constante reproche con la vida o con las situaciones. ¿Por qué? Porque juzgamos todo lo que nos pasa en este momento por esas experiencias que nos marcaron. Entonces el momento que uno puede comprender que cuando deseas perdonar a los demás es una manera de vivir una liberación propia. Es como si estuvieras dándole un regalo a una persona, pero que el momento de abrirlo a esa persona, el que lo vas a disfrutar eres tú, cuando tú decides perdonar a alguien. Y cuando decides perdonarlos es una manera de poderle demostrar a esa persona que no es que aceptes o estés de acuerdo con el daño que te hizo, simplemente que estás tratando de quitarle la emoción al recuerdo de esa mala experiencia y recordarlo simplemente como una experiencia, como un aprendizaje en tu vida, pues para no repetir lo mismo o no involucrarte con personas igual. Pero vas quitándote ese veneno, es un veneno que cargamos. Muchas gentes siempre tenemos mucho coraje a situaciones de nuestras vidas o a personas y traemos cargando ese coraje que no te va a solucionar absolutamente nada, porque por más que lo recuerdes y lo sufras, yo no he visto que alguien sane pensando en su dolor o viviendo el dolor de su pasado en su presente. O sea, una manera de sanar, una manera de estar bien es transformar esos pensamientos. Mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a perdonar? ¿Y por qué o sea, ¿por qué lo tengo que hacer si esa persona no me pidió perdón? Pero es una manera de hacerlo por uno mismo, no por ellos. Y no es que ser egoísta, simplemente pensar en que uno quiere estar bien, en cómo yo me voy a sentir bien por mí, no por los demás. Al momento de uno estar bien, como te lo he dicho en otros videos, vas a empezar a reflejar esa parte tuya, las cosas en tu vida empiezan a cambiar porque ya no traes tanta basura, tanta emoción negativa, porque siempre reaccionamos en base a lo que hemos vivido. Las personas somos, las de cuenta, un reflejo de todas nuestras experiencias. Por eso hay personas que hasta los ve uno y le da gusto y le gusta uno convivir con ellas, como hay personas que no quieren ni te les quieres acercar. ¿Por qué? Porque traen todos esos sentimientos a flote. Siempre lo repito, somos el reflejo, ¿verdad? Entonces, te quiero compartir un ejercicio que para mí ha sido de los más, pues no ha sido de los más, ha sido en particular el ejercicio que más me ayudó a perdonar a las personas y entender que cada quien somos dueños de nuestra vida, que al final de cuentas tengo que respetar a los demás, que si alguien viene y me ofende, de mí depende poner un límite y no tomar esa ofensa. Simplemente aceptar y no permitir que sus palabras me dañen, no quedarme con esas palabras. Que si ahorita una persona me hace daño es porque yo le permito que ese daño repercute en mi vida. Y que al final de cuentas todo lo malo que he vivido en mi pasado no voy a culpar a los demás. Me ha ayudado a estar donde estoy y aprender lo que aprendo, y día a día lo sigo poniendo en práctica cómo liberar el dolor, cómo liberar las emociones que no me ayuden. A mí en mi trabajo puede venir una persona a lo mejor ofenderme, y si yo me quedo con esa ofensa no es culpa de la persona, es culpa mía. Y si yo cada día en el futuro me quejo por esa ofensa, eso es algo que yo decido en mí. Entonces, al final de cuentas, como te digo, uno es responsable de sus vidas, y pues hay que buscar maneras, y es donde yo te comparto lo que me ha servido y me sigue sirviendo, porque lo sigo poniendo en práctica. No es que ya lo hice y lo dejé así, busco maneras de seguirlo utilizando para estar bien. Uno de los ejercicios, te digo, más efectivos es una carta. Las cartas a mí en lo que me ayudan y en lo que yo entiendo, como te he dicho, el cerebro de nosotros no procesa, o sea, lo que nosotros estamos pensando ahorita, para él está sucediendo. O sea, no si sabes si es cosa del pasado o del futuro. ¿Por qué? Porque lo estás pensando y te está produciendo una emoción. Estas cartas son unas cartas que llevan su proceso para sacar esas emociones. La primera parte, tú le vas a escribir, sea una persona, una emoción, todo recuerdo malo que tú tengas en tiempo presente. Si tú tienes coraje con una persona, te vas a poner a escribir todas las situaciones que producieron dolor en tu vida,
como si estuvieran pasando. Si es pues una pareja, aquí estoy, ese día que no sé, me engañaste y me acabo de enterar y me habló fulana y sultana, y tú lo vas a escribir como si estuviera pasando. A tu mente y a tus emociones las vas a volver a entrar en ese dolor, en ese coraje, y lo vas a escribir. Al momento de escribirlo para tu mente es como si estuvieras dándole más poder que esté pasando. O sea, como que le estás dando más intensidad de que lo que estás escribiendo es cierto. Entonces lo empiezas a escribir, todo lo malo, todo lo malo. Puedes enojarte, puede darte ganas de llorar, de hacer garabatos y tratar de seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque es una manera que te vas a liberar tú mismo. El primer paso, ya que escribas todo lo malo que te acuerdas con esa persona, cada situación en tiempo presente, la segunda parte lo vas a perdonar y vas a escribir los motivos por los cuales tú perdonas a esa persona, los escribes. La tercera parte, vas a pedir perdón, los motivos por los que tú le pides perdón a esa persona. Obviamente estando conscientes que estás haciendo un ejercicio desde una base de querer estar bien, no de justificar, simplemente aceptarlo. O sea, no es que se lo vas a ir a decir de frente a la persona. Es una carta donde tú te vas a ser sincero contigo mismo para poder estar bien. Entonces pones todos los motivos por los cuales pides perdón. La cuarta parte, vas a agradecerle a esa persona. Entonces, ¿por qué le agradeces todo lo que está pasando? Lo escribes y al final lo vas a liberar. Lo puedes liberar si en base a tus creencias religiosas, a la vida, al universo, a Dios. Lo liberas y das por cerrado ese sentimiento en tu vida. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? ¿La terminas, la quemas o la tiras? ¿Qué pasó? Recuerdas todo el momento, todo lo malo, lo está procesando, estás volviendo a generar todas esas emociones, esas sensaciones. La segunda parte entra la humildad como ser humano de perdonar, de decir, yo no quiero quedarme con esto, o sea, ya estoy cansado de cargar esta situación que no me está beneficiando. Estás haciendo consciente de tu mente y de tus sentimientos. En la tercera parte pides perdón, o sea, tu humildad de decir, yo también tuve errores, yo también los acepto. En la cuarta parte agradeces, una manera, un sentimiento de cómo abrirnos puertas, de cómo estar bien, es el agradecimiento. Hasta las experiencias malas nos traen grandes lecciones que nos ayudan a aprender y a valorar y a madurar y a andar por el camino de la vida. Y al final lo liberas. ¿Por qué? Porque dices, no quiero ya vivir con esta emoción. ¿Qué pasa con esta carta? El día de mañana tú te levantas y sigues con tu vida, mañana pasado, pasan los días, meses, años, y te recuerdas todo. Pero ya no sientes ese dolor. ¿Por qué? Porque le mostraste a tu cerebro un proceso de cómo sacarlo. Yo ese ejercicio lo había hecho muchas veces mentalmente me había puesto y me imaginaba a la persona y le decía y todo, y me sentía muy bien. El día que me dijeron escríbelo, dije, no, pues yo a esta persona ya la perdoné, o sea, no pasa nada. Me dijeron, escríbelo para que sepas si realmente pasó. En el momento que me pongo a escribir me doy cuenta que no, porque tenía mucho coraje y hacía garabatos y así marcaba la pluma y decía, no puedo, o sea, ¿qué es esto? Se suponía que yo ya había superado esta etapa en mi vida. Entonces sacas toda esa emoción y después me fui dando cuenta que ya no sentía ese coraje y me acordaba de todas las cosas, pero ya era una manera muy, muy pacífica, muy distinta. Y esa carta la hice tanto con personas como con emociones y diferentes cosas. Hice una carta al alcoholismo, le hice una carta al sobrepeso, le hice carta a personas, y era una manera de liberarme. Y otra manera que yo implementaba junto con esta, fuera alguna emoción a lo mejor más momentánea. Supongamos que una persona pues me hacía sentir mal con un comentario, una acción, algo leve. Yo lo único que me ponía, yo me imaginaba esa persona como si yo estuviera en el cine y como si esa persona fuera la película, y me imaginaba que le pasa todo lo mejor que yo creo que es para ella. Me imaginaba que tenían hijos, que estaba bien, que si estaba casada, que si no estaba, o dependiendo de la situación, y que tenía todo lo que deseaba, y me imaginaba que esa persona estaba demasiado bien. Y ya cuando terminaba de imaginarme la película bonita para esa persona, que en su momento me había hecho un daño, que yo había permitido, pero que me había dañado sus acciones o sus palabras, y al final la perdonaba. Decía, te perdono y te libero. Yo me imaginaba que su película era feliz y que yo le daba un abrazo a esa persona y cerraba y seguía.
Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Yo estaba neutralizando todo ese coraje, todo ese resentimiento, lo estaba sustituyendo por buenas vibras, por vibras positivas. ¿Para qué? Para no quedarme con sentimientos que no me van a ayudar, simplemente a estarme quejando o a cargar mi moral de cosas negativas en vez de traerlo con cosas positivas que me ayuden a ver la vida de diferente manera. Entonces yo te invito a que vivas el perdón. Vive el perdón de una manera sana, entendiendo que las personas te van a hacer el daño que tú permitas y que aún así todo lo que has vivido en tu pasado te ayuda como ser humano, pero no sigas cargando esas emociones o no sigas viviendo el dolor que causan las acciones de los demás. Pon límites sanos, y un límite sano no es pelearte con una persona que te haga daño, simplemente en no darle el poder que te destruyan las acciones o las palabras de esa persona. Cada quien somos dueños de nuestras vidas y nosotros podemos decidir estar mejor y podemos decidir que al aceptar a los demás es una manera de ir por nuestro camino de la vida, pero de una manera más pacífica, y no más centrar nuestra atención en quiénes queremos ser nosotros, qué nos hace felices, y simplemente vivir sin tantos problemas, sin tantos dolores, porque todos esos problemas y todos esos dolores emocionales no los provocamos nosotros mismos. No es algo que viene adherido a nosotros. Nosotros tenemos el poder de transformarlos. Entonces ese ejercicio te ayuda mucho a transformarlos solamente en recuerdos y no en emociones. Es quitarle el dolor al recuerdo y nomás recordarlo como una experiencia, no como una emoción que nos va a marcar por toda la vida. Entonces, por más duro que pueda ser cualquier situación en tu vida, tú tienes el poder, tú tienes el valor de poder hacer algo por ti. Entonces, esa es una herramienta que te pueda servir. Espero y te tomes el tiempo, se te lleve 1 hora, 2 horas en hacer esa carta. Las consecuencias son totalmente positivas. Te sientes de una manera tan distinta y la vida sigue cambiando y te sigue liberando y te sigue mostrando que hay muchas opciones para seguir. Que estés muy bien, que pases muy bonitas estas fechas, lo festejes o no. Son tiempos bonitos, tiempos de cierre del año, de recapacitar, tiempos de hacer cambios, pero cambios que nos perduren para siempre. Muchas gracias.